Las autoridades monetarias de economías avanzadas parecen estar cerca del fin de sus ciclos alcistas. La semana pasada el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de referencia sin cambios después de acciones similares de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo. La pregunta es si ya concluyó el ciclo de alzas de tasas de la FED. Lo analizamos con la ayuda de Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto que nos acompañes. Bienvenido. El gusto es mío, Víctor. Bienvenido. Gracias. Estas instituciones que mencionaba yo ahora en la introducción han reforzado el mensaje de que las tasas se mantendrán elevadas por un periodo prolongado. En algunos casos ya no se anticipan disminuciones antes del primer trimestre de 2024, pero aún no pueden descartarse incrementos adicionales incluso en el resto de 2023. ¿Qué estás viendo tú en el caso de la FED? Todo indica, todo apunta a que ya es muy difícil que la Reserva Federal aumente todavía más su tasa de interés. Parece que la probabilidad más alta es de que ya llegó a su punto más alto de este ciclo de alza de tasas. Los datos económicos, el nivel en que está la inflación, el hecho de que ya lleva dos reuniones sin movimiento, te dan mucho de qué decir, porque la inflación se mantiene el riesgo de que le cuesta todavía un trecho considerable para llegar a su meta, pero sigue con un proceso desinflacionario, con riesgos, pero de manera correcta. Pero como dices, no puedes descartar, o por lo menos en el discurso, la Reserva Federal no va a cambiar, no va a decir que no va a cerrar esta oportunidad o esta puerta a posibles alzas, porque efectivamente lo que suceda hacia adelante es muy incierto. La manera en que está bajando la inflación por el lado de los productos no subyacentes o los productos que no tienen que ver con economía, que vienen de fuera, todavía están con mucho riesgo y mucha incertidumbre. Entonces, por eso mantienen esa posición. Nosotros como analistas entendemos que lo que está pasando es que está viendo dato con dato y quieren tener las suficientes herramientas para subir y bajar conforme las cosas vayan pasando. El problema es que el mercado no quiere oír eso, el mercado quiere adelantarse, quiere apostarle para definir un portafolio para el próximo año y por eso vemos esos bandazos en cuanto a percepción del mercado. Sí, lo que es un hecho es que la FED no está cómoda con los niveles actuales de inflación en Estados Unidos, ¿no? Por lo cual la política monetaria seguirá siendo suficientemente restrictiva para bajar la inflación a su objetivo de 2%. Como dices, falta un trecho considerable para llegar a esa meta. La propia FED está previendo que la convergencia de la inflación general a su objetivo se va a dar a inicios de 2026. Exactamente, le va a costar todavía un par de años, que los siguientes movimientos van a ser mucho más lentos y con muchos riesgos en el entorno. Ahora, el problema o el riesgo que hay atrás es que este nivel de tasas de interés tarde o temprano sí termine enfriando fuertemente a la economía y nos vuelva a poner un escenario recesivo que nos mantenga todos preocupados. El mercado cree que la FED a fuerzas quiere mandarnos a este escenario y esto no va a pasar. La FED simplemente está manteniendo su posición restrictiva mientras puede. Cuando vea que las cosas se reviertan, entonces en ese momento cambiará de discurso, pero no lo quiere hacer antes porque sabe que si lo hace el mercado se va a adelantar a presionar a la FED a que ya inicie con un ciclo de baja de tasas de interés. Sí, falta conocer más datos todavía, pero parecen observarse señales de que los efectos, a propósito de lo que mencionabas ahora, los efectos de la política monetaria se han transmitido al mercado laboral y a la economía estadounidense, ¿no? El reporte de empleo de octubre que se publicó el viernes ya da cierta evidencia, ¿no?, de que las condiciones del mercado laboral se están suavizando, ya no está tan apretado como lo había venido estando el mercado laboral. Efectivamente, los datos económicos ya de este cuarto trimestre nos empiezan a dar señales de que no está tan sólido la economía como lo enseñó en el tercer trimestre con un crecimiento altísimo del PIB. Esperamos un crecimiento mucho menor para el cuarto trimestre y les preocupan también los efectos que puedan tener en el consumo, en los consumidores, en las empresas, las tasas de interés, o el efecto moratorio que se pueda dar en los siguientes meses, pues puede ser muy evidente. O sea, esto se puede descomponer muy rápido en los próximos meses, pero todavía no es tan cierto. No lo fue hasta este momento y tampoco significa que lo vaya a ser muy rápido, pero esta incertidumbre
es suficiente para que la Fed mantenga su posición sin cambiar y también es suficiente para que el mercado siga especulando de un lado a otro, registrando la volatilidad que hemos observado en las últimas semanas. Sí, la pausa de la Fed en la subida de tasas permite tener más tiempo, ¿no?, para evaluar los datos entrantes frente al fuerte aumento que tuvieron recientemente los rendimientos de los bonos estadounidenses a más largo plazo, aunque ahora han venido, digamos que esa presión se ha venido moderando, pero esto ha endurecido significativamente las condiciones financieras. ¿El mercado está haciendo parte del trabajo de la Fed o lo hizo o todavía no completa esa tarea? Sí, el mercado hizo parte del trabajo de la Fed en el sentido de ir sacando liquidez de más del mercado. Con estos rendimientos tan arriba, está provocando ventas de bonos y de alguna manera sí está restringiendo un poquito la liquidez. Pero lo que preocupa hacia adelante es que no está muy clara cuál es la siguiente fase o el siguiente plan de la Fed en los próximos años. Todos sabemos que tiene que normalizar, que estos niveles de tasas no se pueden quedar por mucho tiempo y que ahí no se van a quedar, van a ser más abajo. Pero ¿cuándo vas a tener la oportunidad de bajarlas? Ese es el nombre del juego. El mercado hoy te le apuesta a que sea tan pronto como mayo del año que entra. Yo creo que va a ser para la segunda mitad de año, pero va a ser todo un reto y va a ser todo una dificultad de comunicar qué es lo que quiere hacer la Fed, hasta dónde quiere llegar la normalización en los próximos años, si se va a hacer por abajo del 4% o si va a ser por los 4,5%. A todos nos queda claro que se vienen décadas con una tasa de interés más alta de la que vivimos en los últimos 20 años. Se observa homogeneidad en las acciones de los bancos centrales de las mayores economías del mundo, como lo comenté al principio, primero el Banco Central Europeo, luego la Fed, después el Banco de Inglaterra, ya sea ampliando o abriendo periodos de pausa en sus tasas. Mañana será el turno del Banco de México y todo apunta que en el mismo sentido, ¿no?, según las apuestas del mercado. ¿Crees que la autoridad monetaria mexicana ya puso fin a su ciclo alcista? Quizás, como dices en el discurso, no lo va a decir explícitamente, pero este 11.25% todo sugiere que es la tasa terminal de Banxico. Nosotros vemos cómodo a la autoridad mexicana, a Banxico, en sus tasas de 11.25. Sí creemos que ya llegó a su punto más alto. A diferencia de Estados Unidos, México sí está cerca del rango donde está la meta del Banco de México. Banco de México tiene 3% de inflación de meta, pero es un poquito más flexible, un poquito más tolerante a la inflación, acepta una inflación hasta del 4%, y del 4% sí estamos más cerca. Lo que te hace pensar es que va a tratar de reducir los mayores riesgos que son muy parecidos a los que tiene Estados Unidos en la inflación no subyacente, pero tiene la oportunidad de adelantarse en un ciclo de bajas de tasas de interés en el próximo año. ¿Para cuándo? Quizá para el segundo trimestre del año se discuta esta posibilidad, y que lo haga antes de la Fed, pues va a dar ciertas oportunidades para el mercado, en el cuestión del mercado de dinero, para la cuestión bursátil y por supuesto para el tipo de cambio. Sí, así como se adelantó en el ciclo de alzas, pues probablemente se va a adelantar en el ciclo de bajas. Ahora, el peso mexicano ha tenido jornadas positivas en fechas recientes, ¿no?, beneficiado por el resultado de la reunión de la FED, también por el reporte de empleo en Estados Unidos. Se posicionó en torno a los 17,50 por dólar. ¿De qué dependerá que pueda extender su recuperación el peso para intentar acercarse a este piso psicológico de 17 por dólar? Sí, lamentablemente la situación del peso mexicano está condicionada a la especulación. El mercado está especulando qué puede pasar con la Fed. Si la Fed puede aumentar un poco más o se mantenga muy largo tiempo sus tasas de interés, o tenga que doblar las manos y empezar a bajar tasas de interés. Y ante esta situación, el mercado cambiario se ha estado reaccionando. Ahora que el mercado cree que a lo mejor la Fed va a bajar tasas antes de tiempo, vimos una apreciación del tipo de cambio hacia como decías, a los 7.50. ¿Y qué lo puede reforzar? Bueno, el dato de inflación de la semana que entra. Ahorita nos adelantamos con el tema económico, pero lo que más importa para todos, o al final de cuentas, lo que debe de suceder es bajar la inflación. Si la inflación baja como lo esperado, entonces a lo mejor el tipo de cambio tendrá una oportunidad de bajar, de apreciarse un poco más, pero si la inflación queda por arriba
en Estados Unidos de lo esperado. Entonces podemos otra vez ver algo de preocupación y acercarnos otra vez a los 18 pesos por dólar. Bien. Jorge Gordillo, director de análisis económico bursátil de Cibanco, muchas gracias por compartir tus escenarios de política monetaria y cambiaria también. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Saludos y hasta la próxima. Igualmente, Víctor, que estés muy bien. Te mando un abrazo. Gracias.